¿Qué está sucediendo en el Real Madrid? Hay crisis en el vestuario, las peleas se suceden una tras otra entre los propios compañeros. Pero qué imagen tan escandalosa. Ahora, antes de buscar culpables, el Real Madrid hace un comunicado en estas horas, y estoy haciendo el video, para sobre todo hacer referencia al último evento catastrófico que sucedió en el entrenamiento de este día jueves, en el cual Tchouaméni y Valverde tuvieron un intercambio de palabras, pero que fue a más en el vestuario y terminó con los dos jugadores enfrentados y con Valverde en el hospital con una lesión cráneoencefálica. Bien, con una lesión cráneoencefálica. Bien, el comunicado del Real Madrid, vamos a ver qué es lo que dice. El Real Madrid comunica que tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni. El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes una vez que hayan concluido los procedimientos internos correspondientes. Ahora, para que el Real Madrid y sobre todo su presidente Florentino Pérez, que han siempre gozado de la habilidad de esconder la basura bajo la alfombra, se vean obligados a sacar un comunicado de esta magnitud, es porque lo que sucedió era imposible de esconder. Antes de continuar hablando de estos eventos, prácticamente yo no recuerdo sinceramente, y no es que no soy tan viejo, pero tampoco soy tan joven. Tengo 34 años y yo no recuerdo, al menos en el pasado reciente, me recuerdo desde el Real Madrid de los Galácticos de inicios de los 2000. Era un niño, pero lo recuerdo. Yo no recuerdo un vestuario del Real Madrid en el que sucedieran semejantes eventos. Es algo verdaderamente bochornoso, sobre todo por el prestigio del club. Es un club tan grande, tan histórico, que más allá de la rivalidad que existe entre el Barcelona y el Real Madrid, de si unos a otros nos acusamos de ladrones, que si hacemos trampas, que si ellos dicen que nosotros pagamos a Negreira y nosotros lógicamente no lo hicimos, o mejor dicho, Negreira no nos benefició en ninguna situación, al menos no con los árbitros. Sin embargo, es verdaderamente triste ver a un equipo tan grande como el Real Madrid sumido en estas situaciones. Situaciones provocadas por un grupo de jugadores que desde mi punto de vista no merecen estar en el Real Madrid, no merecen estar en el Real Madrid, no solo, no porque no tengan calidad, porque calidad seguramente la tienen, sino porque no saben lo que significa estar en el Real Madrid, no saben lo que significa pertenecer a uno de los clubes más grandes de la historia, a un vestuario por el que han pasado leyendas del fútbol como Cristiano Ronaldo, como Ronaldo Nazario, como Kaká, como Roberto Carlos, y por ahí podemos seguir diciendo una cantidad indescriptible de personajes del fútbol que han pasado por ese vestuario. Y que esté terminando esta temporada de esta manera es verdaderamente triste, y lo digo yo que soy del Barcelona, que sí, quiero ver al Madrid hundido, quiero ver al Madrid humillado, pero humillado por el Barcelona. Mi deseo deportivo es ese, ver al club blanco, al eterno rival del Barça, humillado por nuestro Barça en el terreno de juego, ¿ok? Pero esto que están haciendo, humillándose ellos mismos, prácticamente facilitando el trabajo a Laporta y a su junta directiva, es algo verdaderamente impensable, sobre todo viniendo del propio Real Madrid. Pero bien, después de este pequeño paréntesis, vamos a hablar de la situación de Federico Valverde, porque terminó en el hospital después
de ese encuentro de boxeo, de lucha libre o de artes marciales mixtas, de UFC, de lo que quieran decir, terminó en el hospital. Y el parte médico fue el siguiente: el jugador se pierde el clásico, ya eso es un hecho. Y el Real Madrid informó que tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un traumatismo cráneoencefálico. Lógicamente, sin hacer referencia a lo sucedido. Pero bien, ya se han difundido las noticias, ya es imposible de ocultar lo que sucedió. Según el Real Madrid, Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este tipo de diagnóstico. Ya probablemente Valverde ha acabado su temporada y le tocará concentrarse en el Mundial en el que participará con la selección de Uruguay. Ahora, dicho esto, terminado con este reencuentro con el boxeador Fede Valverde, este reencuentro con los encuentros de lucha que están sucediéndose uno tras otro en el Real Madrid, y que algunos han llegado las noticias bastante tarde, porque recordemos que anterior a este hubo una noticia sobre un posible altercado con bofetón incluido de Rüdiger a Álvaro Carreras, pero que sucedió hace al menos 1 o 2 meses. ¿Y cuando se vino a saber? Ahora, después que había pasado y que la situación se había resuelta. Eso es lo que normalmente sucede en el Real Madrid, eso es a lo que nos tiene acostumbrado Florentino Pérez, a barrer la basura bajo la alfombra y darla a conocer cuando no puede más esconderla. Bien, ahora, yo no puedo imaginar qué pasaría si todas estas noticias, todo esto que está sucediendo, estuviera sucediendo en el Barcelona, en el vestuario del Barça, en el Camp Nou y bajo la directiva de Joan Laporta. Y es que el triste espectáculo que estamos viviendo en este final de temporada, protagonizado por el Real Madrid, por sus propios futbolistas, como ya dije anteriormente, que esa es la cosa más bochornosa de todos, que son sus propios futbolistas a tirar el escudo del equipo por el foul. ¿Ok? Y es con insultos, con broncas, con altercados que evidencian sobre todo la crisis que está atravesando el club en los últimos 2 años. Y yo me atrevería a decir que Florentino Pérez, el mandamás, el omnipotente, su florentinesa, no solo ha perdido el control del vestuario, sino que también ha perdido el control del club. El fracasado proyecto casi personalista de la Superliga Europea. Luego, el caos provocado por los conciertos en el Santiago Bernabéu, que por falta de insonorización han tenido que cancelar muchísimas actuaciones. Luego, la precipitada destitución de Xavi Alonso cuando habían apostado por un proyecto nuevo, un proyecto con un hombre de la casa, un proyecto con un ADN particular, un proyecto en el cual estaban buscando darle una identidad a ese equipo que a día de hoy no juega absolutamente nada. Luego comienzan a sucederse situaciones incómodas por parte de sus propios futbolistas que impiden sobre todo, que dejan en mala imagen al club. Las vacaciones de Mbappé a bordo de un yate cuando el Real Madrid, cuando su equipo se jugaba la liga. Luego las recientes discusiones entre Rüdiger y Álvaro Carreras, los altercados, este último con los protagonistas de Tchouaméni y Valverde, son no más que evidencias de la presión que se respira y la tensión también que se respira en el vestuario del Real Madrid.
Y es que desde su primera salida del club, y estoy hablando de Florentino Pérez por allá por inicios de los 2000, cuando el Barça de Joan Laporta en su primera etapa como presidente, con estrellas como Ronaldinho y Deco, no Puyol, no creo, no, sí, o sí, sí, estaba Puyol todavía. Echó por tierra a los Galácticos y Florentino Pérez creo que fue en 2004-2005, si no estoy en lo cierto, ahora déjenmelo saber en la caja de comentarios, abandonó el club blanco. Y es que desde ese tiempo el actual presidente del Real Madrid no enfrentaba una situación tan crítica. En aquel momento fue seguramente por cuestiones deportivas. En este momento no son solo las cuestiones deportivas, sino las cuestiones extradeportivas que se están haciendo eco y convirtiéndose en una bola de nieve que pudiera llevarse todo a su paso. Pero más allá de pensar en rendirse, en escapar o en dimitir, el presidente del Real Madrid ya empieza a recibir críticas de sus propios socios e incluso de medios nacionales de España, medios de periódicos y de televisión que generalmente habían estado a su favor. Sin ir más lejos, El Chiringuito fue el último en el cual se pudieron observar críticas hacia el presidente del Real Madrid. Luego está el Marca, el AS y todos los demás que siempre han estado de parte del Real Madrid y de su presidente. En estos momentos ya comienzan a salir informaciones sobre que quizás Florentino Pérez no es la mejor opción para el Real Madrid. No sé si tenga la capacidad a sus 79 años y sobre todo con una salud que se le ve bastante deteriorada de poder reconducir la situación. Porque más allá de pensar en ganar títulos, ahora en estos momentos es apremiante reconstruir un vestuario dividido, con todas sus estrellas enfrentadas entre sí, con bandos creados en el vestuario que prácticamente se han convertido en bandas callejeras. Luego también está la gestionar la situación de un entrenador como Álvaro Arbeloa, que dentro de pocos días, pocas semanas, dejará de ser entrenador del Real Madrid. Y sobre todo, afrontar la decisión sobre quién sería el indicado para reconstruir y dirigir el nuevo proyecto del Real Madrid. Y todo esto que debe hacer todo sin un director deportivo y sobre todo, por el momento, sin una bomba de humo de las que suelen soltar de vez en cuando para tratar de tapar la situación. Ahora el mundo fútbol está viendo de cerca lo que está sucediendo en el Real Madrid. El mundo fútbol está boquiabierto como lo estoy yo, porque esto seguramente no me lo esperaba. Viendo toda la triste situación que está afrontando el club. Ahora, ¿quién sería el indicador? Esto, para terminar, voy a hablar de mi opinión, de quién pudiera ser el indicado. Yo creo que el único posible entrenador que sería capaz de lidiar con un vestuario de esta categoría y en esta situación. Y no es otro que The Special One. Y es que José Mourinho creo que puede ser el único entrenador disponible con la capacidad y la historia y el conocimiento para lidiar con un vestuario roto, con un vestuario con jugadores enfrentados, con jugadores que no solo no se ven como compañeros, sino que se están dando piñas como si fuesen enemigos. Y esto es algo que no se puede permitir en un club de la categoría del Real Madrid. José Mourinho creo que sería el entrenador indicado porque vendría a crear un objetivo, como decir, cójanselas conmigo, yo me,
es como el tipo, a ver si me explico bien, porque esto quiero hacerles entender cómo lo pienso yo. Si llegara José Mourinho a un vestuario como este del Real Madrid, en el que se están sucediendo este tipo de situaciones, creo que José Mourinho tendría la capacidad de, sobre todo, hacer ver, crear un objetivo común. O sea, utilizar el odio al Barcelona, como hizo ya en su etapa precedente en el Real Madrid, utilizar el odio a los catalanes, el odio al Barcelona, utilizar quizás el orgullo propio de los jugadores para unirlos a todos a un mismo fin, con un objetivo común. Y el objetivo común no sería otro que quitarle la sonrisa de la cara a estos barcelonistas que llevan 2 años humillando al Real Madrid. Creo que esa podría ser una vía de salida para Florentino Pérez, porque sinceramente no creo que haya otro entrenador que tenga los cojones para venir al Real Madrid en una situación como esta. Bien, yo lo dejo aquí, los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios y nos vemos en próximos videos.